Jóvenes de octavo grado, es un gusto volverlos a saludar y continuar con nuestro estudio de los evangelios. Nos estamos acercando ya a la última semana de Jesús. Hemos recorrido y desde el comienzo del ministerio de Jesús pasamos por las parábolas, se recuerdan, pasamos por el Sermón del Monte, los milagros de Jesús que fueron hechos para que le reconociéramos como nuestro Señor. Y ahorita estamos ya, vamos a comenzar a estudiar en las lecciones de esta semana, la última semana de Jesús, antes de esa semana de su pasión, de su crucifixión. Entonces vamos a hacer como un recuento de toda esa semana porque a veces como que no la tenemos muy clara, y vamos a comenzar con el domingo de Ramos. Bueno, es lo que conocemos como la Semana Santa, que celebramos todos los años, que normalmente pues la mayoría de personas la usa para ir a la playa y para de vacación y otras cosas, pero en realidad lo que se está celebrando es esta última semana de Jesús, y vamos a ver un poquito de los acontecimientos. Entonces todo comienza, bueno, en la fiesta de la Pascua, porque él, Jesús, como el Cordero de Dios, fue a Jerusalén y concordó con el sacrificio anual de la Pascua que se había llevado, que ellos recordaban desde que habían salido de Egipto. Entonces vemos cómo allá en Egipto Dios profetizó que iba a venir un Salvador y un libertador en ese cordero que fue sacrificado la noche que pasó el ángel de la muerte, y por eso se llama Pascua, o en inglés Passover. Entonces ellos venían recordando eso en esas fechas, y Jesús llegó a Jerusalén una semana antes de esa fiesta, porque toda esa semana hubieron acontecimientos importantes para su ministerio, para completar su misión aquí en la tierra. Entonces vemos que comienza todo con el Domingo de Ramos, una semana antes, y es la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén, donde recordamos que lo reciben con palmas, ¿verdad? Y con mucha alegría. En ese tiempo él era ya muy famoso como alguien diferente, alguien importante, alguien especial entre ellos, pero también ya empezaba a ser, ya había sido perseguido. Pero la gente lo recibe con palmas, le pone palmas, él entra sobre un burrito a Jerusalén, y todos están cantando bendito el que viene en el nombre del Señor, como una forma profética, ¿verdad? Luego tenemos lunes, martes y miércoles de esa semana, que en el relato pues de los evangelios ocurre la segunda limpieza del templo. ¿Se acuerdan que vimos en el salón? Ay, cuando todavía estábamos en el salón, vimos en el salón la primera limpieza del templo, que fue al comienzo de su ministerio. Muchos estudiosos de los evangelios concuerdan que hubieron dos limpiezas del templo, una al comienzo del ministerio de Jesús y esta que ocurre la última semana. Entonces, lunes, martes y miércoles de esa semana, Jesús se dedica a confrontar a los religiosos, va y limpia el templo, y también dice muchas parábolas que hablan del fin de los tiempos, que de esas parábolas que hablan, por ejemplo, como las que voy a separar el trigo de la cizaña, o esas parábolas de las vírgenes, la parábola de la fiesta en la casa del Padre, y que Él va y que invita a todos. Todas esas parábolas se las dice en esta última semana. Tenemos también el jueves de esa semana, el día que Él realiza la Santa Cena, ¿verdad? Y ahí vemos cómo él instituye el sacramento de la Santa Cena. En este día jueves, pues también ya en la parte alta de la noche, él va a orar a Getsemaní, se lleva a sus discípulos, y entonces empieza a pasar los acontecimientos de su arresto
y que lo empiezan sería ya el sábado, ¿verdad? No el viernes. Empiezan a llevarlo a los juicios, que se lo llevan a Poncio Pilato y a todo eso que de una forma u otra la hemos leído o la hemos visto en películas. Yo los invito a que lean todo esto así de corrido en los evangelios. Y pues al final de ese día, después de andar en los juicios, Él es crucificado, ¿verdad? El sábado pasa en la sepultura y pues llegamos al día domingo de resurrección, que es cuando Él se levanta de la tumba y se aparece a sus discípulos. Comienza una serie eso lo vamos a estar estudiando después, cómo es que Él toma un tiempo, alrededor un poquito más de un mes, para estar en contacto con sus discípulos después de su resurrección. Entonces vamos a ver así rápido la última cena. Estamos en las lecciones 70, la última cena. Vemos, una de las cosas que vemos es que ustedes van a leer, chequeen ahí en su libro, en la lección, porque lo van a necesitar para el foro. Chequeen ahí porque Él tiene preparado todo. Es de verdad asombroso cómo el relato bíblico nos muestra que Jesús tenía preparado todos los detalles para celebrar como el anfitrión de la Santa Cena. La casa, los alimentos, todo Él lo tenía preparado y solo les dice a los discípulos, vayan y hagan esto, vayan y esto va a estar listo, vayan y aquí recojan esto. Y Él lo hace en ese mismo momento de la Santa Cena. Vemos que Él conocía bien quién era su traidor. Él sabía y Él se los dijo. Él fue abierto y los dio, porque los discípulos incluso llegaron hasta preguntar, ¿verdad? ¿Y quién? ¿Y quién? ¿Seré yo, Señor? Pero Él se los dijo, Él sabía quién era y Él sabía que tenía que cumplirse la voluntad del Padre. Otra de las cosas importantes que quiero que veamos, ustedes lo van a encontrar también en su libro, en esta Santa Cena, es que Él instituye el sacramento de la Santa Cena para nosotros como iglesia. Entonces ustedes pueden recordar ahí cómo es que lo celebran en su iglesia. Cada una de las iglesias cristianas evangélicas tienen su peculiaridad, ¿verdad? Quizás algunas similitudes, pero lo importante de esto es lo que dijo Jesús y que más adelante en las epístolas el apóstol Pablo lo amplía, es que recordáramos su obra de redención, su obra de la cruz. Entonces, cada vez que tú estés delante de los elementos de la Santa Cena, pues hay que participar, hay que hacerlo examinando nuestros corazones y recordando que fue un sacramento que Él nos dejó como parte de su iglesia hasta que Él viniera por segunda vez. Tenemos luego más la siguiente lección, que Jesús va a orar a Getsemaní y ahí Él se lleva a sus discípulos, pero también es decepcionado por sus discípulos y ahí comienza a ser abandonado por sus discípulos. Sus discípulos no aguantan el sueño, se duermen y Él les dice, velen, velen, porque Él sí sabía la angustia que Él estaba pasando. Él sabía a lo que se iba a someter en pocas horas. Y entonces los evangelios nos hablan cómo es que el sufrimiento físico de Él durante esa noche que Él estaba orando en Getsemaní, y dice esas palabras tan especiales para nosotros los cristianos, donde muestra cómo Él se sometió a su Padre y le dijo, pasa de mí esta copa, si es posible, pero que no se haga mi voluntad, sino que se haga tu voluntad. Y ahí Él, como dice en otro pasaje, Él mismo lo anunció de sí mismo en los evangelios. Dice, Él puso su vida por nosotros. Y qué precioso poder ver a Jesús siendo obediente hasta la muerte, como dice el libro de Hebreos, y también poderlo ver cómo Él sufrió como humano esa presión, porque dice que según la presión, su sudor se convirtió como en gotas de sangre y Él sudó esa noche gotas de sangre. Pues yo nunca he tenido una aflicción tan así que me haga
sudar así, imagínense la presión de él. Y aquí vamos a la siguiente lección que ustedes van a estar chequeando. Él pudo prever que no solo iba a tener, él sabía que no solo iba a tener un dolor físico a través de su crucifixión, sino que iba a tener también un dolor emocional. Era un dolor donde él iba a cargar sobre sí los pecados de todo el mundo, de todas las edades. Ningún ser humano pudo haber soportado semejante castigo del Padre. Y sabemos que fue Dios quien lo puso en eso para salvación de todos nosotros. Así que esta es como la explicación o el resumen de las lecciones que nos tocan esta semana. Y no se olviden de chequear los foros, ¿verdad? Ahí está en lo que vamos a estar trabajando en la parte práctica. Y luego, la siguiente semana, vamos a estar viendo la resurrección de Jesús. Dios les bendiga.